¿Se puede ver? Sí. Ya. Bueno, la primera parte nos menciona los factores de riesgo, que generalmente son los factores de riesgo para padecer diabetes. Bueno, aquí nos menciona tres, los cuales son personas con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos metro cuadrado, menores de 45 años y que tengan uno o más de los siguientes factores que se mencionan en esta lista. Entre ellos un perímetro de cintura mayor a 80 centímetros en mujeres, 90 centímetros en hombres, mayor a 90 centímetros en hombres, perdón, antecedentes familiares en primero o segundo grado de diabetes mellitus tipo 2, un antecedente obstétrico de diabetes gestacional, también antecedentes de parto con niños mayores a 4 kilos y menores a 2,5 kilos. Niños de madres con antecedentes de diabetes gestacional, hipertensión arterial, triglicéridos elevados, más de 250 miligramos de cilitro, colesterol, sedentarismo, también adultos con una escolaridad menor a la educación primaria, acantosis nígricas, y mujeres con una historia previa o síndrome de ovario poliquístico. También otro factor de riesgo es la edad mayor o igual a 45 años y el diagnóstico de prediabetes que ya lo hemos venido conversando, con una glucosa alterada en ayunas, entre 100 a 125, intolerancia a la glucosa, entre 140 a 199 miligramos de cilitro y también la hemoglobina glicosilada. Pero aquí nos menciona que la hemoglobina glicosilada, por lo menos para esta guía, no debería ser una prueba, como que la primera prueba para descartar o para tener el diagnóstico de prediabetes. Y también aquí se habla de que se utiliza esta escala de Pindris, en donde como lo podemos ver aquí, nos va a dar algunos resultados de acuerdo a cómo lo vayamos tabulando, de acuerdo a los pacientes, y esta nos da un riesgo bajo. De la escala van a hablar del grupo 3, entonces no importa, no muestres eso. No es necesario pues, que muestres eso. Bueno, entonces eso, básicamente esta tabla resume los principales factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Okay. ¿Y eso de los niveles de evidencia que vi que tenían ahí? Sí, bueno, aquí a la derecha vemos que dice E-2A, E-2B, y es el grado de evidencia que tienen todas estas, la información que nos brinda, perdón. 2A es una evidencia de por lo menos un estudio controlado sin aleatorizar, y 2B al menos otro tipo de estudio experimental o estudios de corte. Y las recomendaciones, que también las tienen en B, que por ejemplo en esta que dice aquí, que dicen pacientes que presentan uno o más factores de riesgo, se recomienda usar el formulario de evaluación de riesgo de diabetes mellitus tipo 2, el de Pindri. Y, por ejemplo, al ya tener un solo factor de riesgo, es decir, entre ellos una edad mayor a 45 años, ya es como que necesario realizar este test. Ok, entonces eso es lo más importante de todos esos factores, ¿no? Porque si ustedes ven, bueno, ahí casi que entran todos los adultos, ¿verdad? Por una cosa o por otra, probablemente van a tener alguno de esos antecedentes, ¿no? Puede ser que no, obviamente, pero la mayoría tendrá alguno. Entonces, bueno, eso, estar pendiente de esos factores, que a veces lo interrogamos en la historia, pero otras veces se nos olvida. Y recordar que hay esa opción previa a pedir el examen de glucosa, podemos hacer el Fine Risk, que es esa escala que vamos a ver más adelante. Ok, vamos entonces con el grupo 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Verdad? Cualquiera de esos casos que está ahí es lo que nos van a decir ahorita en el grupo 2. Ya, bueno, en cuanto a la tabla de evidencia y recomendaciones, tienen características importantes, entre las cuales, sobre todo, bueno, en base a los resultados de la escala de Friedrich, en este caso, cuando se obtienen que los pacientes que llegan a consulta y se les realiza la escala de Friedrich, si tienen un valor mayor a 12 puntos, se debe realizar una prueba de tamizaje.
¿Y cuál va a ser esta prueba? Será glucemia en ayunas en sangre venosa. También hay que iniciar medidas preventivas en la persona que ya tiene factores de riesgos, sobre todo cuando estos son modificables como el peso, el peso, la alimentación, el ejercicio físico, entre otros. Y se recomienda en estos pacientes la medición de glucosa, que se lo realice cada 1 a 3 años, tomando en cuenta las necesidades del paciente y manteniendo un seguimiento constante del mismo. También se recomienda intervenir con medidas no farmacológicas, es decir, cambios en los estilos de vida de todos los pacientes que al momento de realizar los exámenes sean diagnosticados con prediabetes, con los criterios para prediabetes en este caso. Pacientes que presentan sobrepeso u obesidad, de igual manera deben realizar cambios en sus hábitos de vida de una manera inmediata y constante con el fin de obtener una pérdida de peso de 5 al 10%. En este caso se debe realizar el manejo adecuado con un especialista como un nutricionista y se debe realizar o se debe incentivar también a una actividad física regulada por lo menos de 150 minutos semanales. Aquí, por ejemplo, se podría ayudar del servicio de deportología. También se recomienda iniciar tratamiento farmacológico para prevenir que aparezca la diabetes mellitus y casos especiales como pacientes que tengan un IMC mayor a 35 y que ya se hayan impuesto los cambios de hábito de vida y que aún así no se logre la pérdida que se establecía antes, que es de 5 al 10%. O pacientes que pertenecen aún con prediabetes luego de 6 meses de cambios intensivos en los hábitos de vida, pacientes menores de 60 años y mujeres con diabetes mellitus gestacional previo. En este caso, el medicamento que se va a utilizar o el de elección es la metformina. Ok, entonces una vez que nos llega ese paciente a la consulta, aun cuando sea por otra causa, la consulta, qué sé yo, por cefalea, bueno, se le hace su estudio de la cefalea, ¿verdad? Pero además podemos pesquisar esto a través de la determinación primero de los factores de riesgo, estar pendiente. ¿Tiene sobrepeso? Busco si hay otro factor de riesgo adicional. ¿Tiene más de 45 años? Ya es directo. ¿Tiene ya diagnóstico de prediabetes? Bueno, o con mucha más razón. O alguna prueba que ya pueda hacer sospechar de prediabetes, con más razón, ¿no? ¿Y cuál es lo que le puedo hacer en esa misma consulta? Esta escala de Fine-Risk. Le salen 12 puntos o más, entonces ya ahí es como más validado, más importante, más necesario que le pida la prueba de tamizaje, que sería la glucemia basal. Y si a esta persona, entonces, ¿qué se le hace? Se le indica medidas no farmacológicas, ¿verdad? En promedio, un periodo de 6 meses, y si tiene sobrepeso u obesidad, se busca que reduzca al menos 5%, entre 5 y 10% del peso en ese periodo, ¿verdad? Alrededor de 6 meses. Y si no mejora en ese periodo, entonces ahí sí le puedo indicar metformina de manera preventiva, ¿no? No estoy tratando en ese caso una diabetes, sino una prediabetes. Y a las otras personas, bueno, son los otros dos casos, ¿verdad? Que sea preferiblemente menor de 60 años o que tenga diabetes gestacional. Okay, esa sería la segunda parte preventiva, ¿verdad? Todo esto es prevención de que la persona vaya a desarrollar la diabetes. Okay, ¿qué pasa en la práctica? Que muchas veces se le indica al paciente o a la paciente la sugerencia, ¿verdad? La dieta, el ejercicio. ¿Cómo lo podemos ayudar? Por ejemplo, con lo que aprendamos del video de las 5 A's. Es una forma. También a veces, refiriendo al nutricionista, lo que pasa es que a veces la gente no va al nutricionista, ¿verdad? Entonces, bueno, revisando que sí lo haga, o dándole unas pautas al menos generales y ya después una cosa más específica con el nutricionista. Motivándolo cuando hagamos el video, ustedes hagan el video de actividad física también, ¿verdad? Entonces pueden haber cosas como más concretas. Normalmente lo hacemos, pero de manera un poco dispersa. O sea, en la medida en que lo tenemos un poquito más estandarizado y como que sabemos un poquito mejor el paso a paso, se nos hace más fácil hacerlo de manera rutinaria y ahí se nos escapan menos pacientes. Sobre todo por eso, porque a la gente le cuesta, a todos, incluyéndome, nos cuesta cambiar, nos cuesta adquirir hábitos saludables, sobre todo cuando adquirimos malos hábitos, especialmente en la alimentación, que es algo que aprendemos desde pequeño. Bueno, vamos con el último grupo entonces.
la escala de Findrix. Esta nos va a establecer el riesgo que presenta un paciente para el desarrollo de diabetes según la edad, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, la actividad física, hábitos alimenticios, comorbilidades y factores hereditarios. Esta escala va a tener un puntaje mínimo de 0 y su puntaje máximo va a ser de 26. Algunas de las categorías que se van a medir va a ser la edad entre menor a 45 años puntúa como 0, entre 45 y 54 años 2 puntos, entre 55 y 64 años 3 puntos y más de 64 años 4 puntos. También nos determina el índice de masa corporal en pacientes con normopeso, que sea un IMC menor a 25, va a ser un puntaje de 0. Puntaje de 1 en pacientes con sobrepeso entre 25 y 30 y pacientes con obesidad con un IMC mayor a 30 van a puntuar como 3 puntos. También nos va a determinar el perímetro de la cintura medido por debajo de las costillas, el cual va a ser un puntaje de 0 en hombres menor a 94 y en mujeres menor a 80. Un puntaje de 3 puntos en hombres con un perímetro de cintura entre 94 y 102 centímetros y en mujeres entre 80 y 88 centímetros. Y un puntaje de 4 entre un perímetro de cintura mayor a 102 centímetros en hombres y mayor a 88 centímetros en mujeres. Otra categoría es la actividad diaria durante por lo menos 30 minutos en el trabajo o en el tiempo de ocio. Puntúa como 0 si realiza actividad y puntúa en 2 puntos si no realiza. También la frecuencia del consumo de verduras, frutas y cereales, 0 puntos si esta la consume cada día, todos los días, y 1 punto si no lo consume todos los días. Ya. Otra es, ¿alguna vez ha tomado regularmente de medicación antihipertensiva? Puntúa como 0 si no y como 2 puntos si toma medicación. ¿Alguna vez le ha encontrado alta la glucosa sanguínea? En algunos, por ejemplo, una exploración médica, una enfermedad o durante el embarazo, 0 puntos. Se le ha diagnosticado diabetes tipo 1, tipo 2 a algún familiar o pariente. Puntúa como 0 si no se tienen registros, como 3 puntos si se encuentra en abuelos, tío, tía o primo, y 5 puntos si está presente en padres, hermanos, hermana o hijo. Ya. Esto nos permitirá en sí determinar el riesgo de contraer diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. Un puntaje menor a 7 nos indica un riesgo bajo y se calcula que alrededor 1 de cada 100 pacientes sufrirá la enfermedad. Entre 7 y 11 es ligeramente elevado, entre que de 1 de cada 25 pacientes sufrirá la enfermedad. Entre 2 y 14, riesgo moderado. 1 de cada 6 de cada 6 pacientes sufrirá la enfermedad. Entre 15 y 20 es un riesgo alto, en 1 de cada 3 pacientes sufrirá la enfermedad y mayor a 20 es el riesgo muy alto, que 1 de cada 2 sufrirá la enfermedad. Okay. Bueno, entonces la mayoría de las calculadoras que existen en salud, o yo creo que todas, como ustedes saben, tienen su forma de calcularla, eso como calculadora, ¿no? Entonces ustedes ponen en Google, por ejemplo, Find Risk, algunos lo escriben con K, otros con C, calculadora, y bueno, agarran cualquiera de las calculadoras que existen, vamos a abrir esta por ejemplo, y así lo hacen de manera más rápida. Entonces supongamos que, bueno, que es una mujer, pongamos los que tiene los 46 años, ¿verdad? Que ya tendría entonces la indicación de realizarla. Pongámosle aquí que está obesa, 34, con un perímetro, pongámosle de 105. Y digamos que, bueno, que sí, que ya empezó a hacer ejercicio, que sí come diario frutas o verduras, que no toma medicación, no, perdón, aquí sería no, que no tiene valores de glucosa elevados y que no tiene familiares, ¿no? Y le damos aquí calcular. Bueno, fíjense aquí, 8 nos da el valor directamente. Entonces, bueno, esta persona, a pesar de tener obesidad, bueno, ¿qué se le haría? De acuerdo a lo que leímos ahorita, ¿cuál sería la conducta recomendada por la guía? Tiene un FENRIS normal, pero está obesa.
Sería que iniciar con las medidas higiénico-dietéticas. En este caso, por ejemplo, recomendarle a la paciente que realice ejercicios a menos unos 30 a 35 minutos al día, 5 veces por semana. También alimentación, por ejemplo, disminuir la grasa. Exacto, entonces, medidas higiénico-dietéticas que deberíamos al menos vigilarlas por 10 meses, perdón, por 6 meses. Claro, ese periodo puede variar un poquito más, ¿verdad? Porque a veces pasa esto que solo es obesa, pero a veces tiene otros antecedentes, en fin, va a variar un poquito. Pero esperamos 6 meses. O sea, igual le pediríamos la glucosa basal, ¿no? Porque tiene los factores de riesgo. Y bueno, lo que recomienda la guía es que si el puntaje es mayor de 12, le damos la glucosa, ¿no? Pero en forma general, pedimos, o sea, porque va a una consulta, ¿no? Si fuera que lo estamos haciendo como screening, puede que no. Pero si va a una consulta, bueno, sí, normalmente le pedimos los exámenes, ¿no? Ok, y esperamos 6 meses, y en esos 6 meses no reduce entre 5 a 10% de su peso, ahí sí podemos indicarle entonces metformina. Eso es más o menos como sería como la línea a seguir. Ok. Entonces todo eso lo vamos a valorar también para la siguiente prueba de evaluación en el tratamiento. O sea, la próxima clase, porque también hay una prueba corta, un control de lectura. Y ahí les voy a mostrar entonces de la MIR que se van a estudiar, porque hay una parte que es de la insulina que no es necesario que la revisen. Ya va, un momentito. Para mostrarles aquí en físico. Ajá, creo que hay alguien por ahí que dejó el micrófono encendido, ya lo apagó. Bueno. Ajá. Entonces, para la siguiente semana, que es la otra, el otro control de lectura, van a estudiar el tratamiento de aquí, ¿no? Entonces está la parte de pues, está general dieta, ejercicio. Luego está este esquema que también lo vamos a ver un poquito más extendido en la clase, que es el de la ADA, Asociación Americana de Diabetes, donde se intenta individualizar un poquito más el tratamiento de acuerdo a lo que está predominando en ese paciente. Esto ya diagnosticado, ¿verdad? Ya diagnosticado de diabetes. Por supuesto que la primera opción es metformina y modificaciones en el estilo de vida. Y cuando no se controla con esto, esta guía de la ADA sugiere entonces indicar el tratamiento de acuerdo a lo que prevalece. Entre lo que prevalece pudiera estar una enfermedad cardiovascular establecida predominante. Y aquí entonces vamos a repasar un poquito qué es lo que se refiere o qué patologías incluye este término de enfermedad cardiovascular establecida. En segundo lugar, si es una insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, lo que predomina. Y si no tiene ni enfermedad renal ni insuficiencia cardíaca, bueno, podemos elegir otra opción. Entonces, en el caso de que sea enfermedad cardiovascular establecida, lo que típicamente se maneja dentro de esa descripción es las personas que tienen cardiopatía isquémica, o sea, que ya han tenido un evento de cardiopatía isquémica o un ictus cerebral o también una arteriopatía periférica. Entonces, para que se acuerden, cabeza, tronco y extremidades, una en cada una. O sea, no quiere decir que la tienen que tener las tres, ¿verdad? Sino que, ¿cómo sé yo que esta persona ya es una persona con enfermedad cardiovascular establecida? O sea, que ya ha tenido un evento obstructivo, ¿verdad? De cualquier... Porque acuérdense que el problema de la diabetes es la aterosclerosis también, ¿sí?
cuando lo comentábamos en séptimo, que hablábamos de, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar, ¿se acuerdan que hacíamos un poco la diferenciación entre una obstrucción periférica? Cuando hablamos de periférica nos referimos a extremidades venosa y arterial, que es un poco diferente a la fisiopatología. En este caso hablamos de la arterial, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene una obstrucción, bien sea de una rama pequeña o una rama grande, a nivel periférico es una arteriopatía periférica. O sea, generalmente suele ser en los miembros inferiores y parte de eso forma la etiología o la fisiopatología del pie diabético, ¿verdad? Que se obstruyen pequeños vasitos aparte del componente de neuropatía diabética, ¿ok? Pero además otra afección puede ser el corazón y otra afección puede ser el cerebro, o sea, los vasos cerebrales, ¿no? Y eso es lo que se conoce como macroangiopatía diabética o complicaciones macrovasculares, porque es la afectación ateromatosa en diferentes partes del cuerpo. ¿Okay? Algunos autores incluyen ahí la nefropatía, pero como la nefropatía es como una entidad aparte en el sentido de que tiene unos componentes específicos o más definidos dentro de lo que es la función renal y la glomerulopatía, etc. Entonces se mantienen como vasculares o cardiovasculares los órganos de Ana, cerebro, corazón y extremidades. Entonces una persona que ya haya tenido un evento de estos ya tiene un riesgo cardiovascular alto, no es necesario ni siquiera hacerle una escala de riesgo cardiovascular. Esas personas se han visto que se benefician más de los agonistas GLP-1 y los inhibidores de SGLT2, que los vamos a ver en la próxima clase. Ahora, las personas que tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, también, pero como primera opción están los inhibidores de SGLT2. Y si ninguna de estos dos, bueno, podemos elegir otro de los antidiabéticos según ya las características y las contraindicaciones. Entonces, en la que vamos a ver en la próxima clase incluye, por ejemplo, si el problema principal es la obesidad, o si el problema principal es que hace muchas hipoglucemias, o si el problema principal es el costo. Entonces, bueno, ahí va poniendo cuál será la primera opción, la segunda opción, la tercera opción. Y si con eso no se controla, entonces añadir un tercer fármaco. Y si no, ahí entonces sí pasar a insulinoterapia. Bueno, también está la vía de ir directamente a insulinoterapia si hay muy mal control glucémico, que bueno, también eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero les quería aclarar un poquito este cuadrito porque a lo mejor no lo toman en cuenta y sí les puedo hacer preguntas de aquí también. Después entonces viene la insulina, también la van a estudiar, pero de la insulina lo que no van a incluir o sea, no es necesario que lo estudien, son las complicaciones no inmunológicas, porque estas las vamos a ver en otro contexto, estas que están aquí. Okay. Después vienen los antidiabéticos orales, eso también lo van a estudiar. Ay, perdón. Y hasta ahí, ¿verdad? O sea, hasta los antidiabéticos. Esto de otros tratamientos no es necesario que lo incluyan. Ok, ya lo demás sí lo vamos a ver en la clase. Luego viene... Ok. Esto tampoco, manejo en hospitalizado, porque eso ya forma parte en sí lo que son las complicaciones y bueno, toda esa parte. Entonces, eso sería lo que va para la siguiente evaluación. Ok, bueno, ahí tengo el archivo de Helping People Change. Vamos a aprovechar de una vez de comentarles un poquito lo del video. Vamos a poner a grabar desde ahí para que tengan esa información ahí grabada. Ok, entonces este es el mismo folleto, creo que ya se los puse ahí en la página de inicio. Y es el mismo que ustedes utilizaron para el hábito de fumar, solo que ya sería entonces para la Unhealthy Diet. Entonces, igual van a seguir este esquema, este guión que está aquí, lo pueden resumir un poquito si quieren. El paso 1, que es preguntar, entonces aquí hay
Quizás puede estar un poquito desactualizado, pero bueno, es un formato que pueden seguir. En cuanto a las preguntas sobre un poco orientar qué está consumiendo. Después el alert, que un poco, bueno, cuáles serían los beneficios de empezar a comer mejor, etc. El ACES, que es donde evaluamos el nivel de cambio, si quiere cambiar, no quiere cambiar. Igual ustedes van a trabajar con una persona que sí quiere cambiar. Y luego el assist igual se enfoca en el B, que es el que sí quiere cambiar. Entonces ahí igual es la parte de, bueno, el cómo lo van a hacer. Ya es un poco más el soporte a través de material, guías. Ahí pueden utilizar incluso material que ustedes mismos hayan hecho para otra asignatura, o buscan alguno de las que esté disponible en la página del MSP, o las que ustedes quieran. De eso hay infinidad de material. Y bueno, luego el arrange, que es ya coordinar, bueno, cómo vamos a hacer el seguimiento para que esta decisión que usted ha tomado de cambiar, pues se pueda concretar. Y para darle soporte en los momentos en que hayan recaídas. Ok, entonces eso sería, en resumen, lo que es lo correspondiente al video. Entonces acuérdense que para el video hay un tiempo, ¿no? Para cada letra. No es que tienen que ceñirse a ese tiempo específicamente, pero sí tratar de no extenderse mucho para, para que vayan intentando incorporar esta estrategia en su vida de profesional. ¿Okay? Porque la idea es que de esta estrategia de las 5A es que se incorpore de manera rutinaria en cualquier consulta. O sea, no es que yo cito a la gente para explicarle las 5A, no. Hacerlo dentro de la consulta, entonces por eso se intenta que sea lo más breve posible. Por supuesto que a veces hay pacientes, entonces se va a extender un poquito más. Pero bueno, un promedio alrededor de 10 minutos. Bueno, entonces ahora sí vamos con la clase. Como les digo, bueno, la vamos a ver rápido porque ya ustedes han leído el tema. Solo tiene algunas cositas adicionales. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, en cuanto al concepto, recordar que es una afectación crónica, donde no solamente se altera el metabolismo de los carbohidratos, sino también de los lípidos y las proteínas. Y se produce cuando entonces hay un problema tanto en la producción de insulina como en la eficacia para utilizarla a nivel de las células. Y eso produce complicaciones micro o macrovasculares, ¿verdad? Dentro de las macrovasculares, acuérdense que todo esto que hablamos ahorita de la enfermedad cardiovascular, que es la arteriopatía periférica, el ictus cerebral y la cardiopatía isquémica, ¿no? Como manifestaciones principales. ¿Y la micro cuál será? ¿Sí se acuerdan cuáles son las complicaciones micro? Que ya se lo han visto en muchas materias. La retinopatía puede ser. Ajá. Exacto, la retinopatía. ¿Cuál más? La nefropatía y la neuropatía. La nefropatía y la neuropatía. Ok. Y en cuanto a la diferenciación entre tipo 1 y tipo 2, básicamente, bueno, recordar que este es un problema inmunológico, por eso es difícil o imposible prevenirlo, al menos hasta ahora, donde no hay producción de insulina y por lo tanto esta debe ser repuesta externamente. Aun cuando hay muchísimos avances en el tratamiento de estos pacientes, bueno, aún requieren insulina por diferentes vías y bajo diferentes métodos de control. Y en la tipo 2, el problema entonces está normalmente a nivel de la célula diana, aunque también hay trastornos en su función. Entonces ahí es donde se habla precisamente de la resistencia a la insulina, porque la célula falla en responder propiamente a la insulina. Okay, estos conceptos ya los discutimos la vez pasada: glucemia al azar, que es la que es a cualquier hora del día en plasma venoso; alterada en ayunas, que es ese valor, ¿verdad? Un solo valor con ayuno, pero entre 100 y 125. Glucometría, que es la que se hace en sangre capilar con un glucómetro; intolerancia a la glucosa, que es las 2 horas después de 75 gramos de glucosa, entre 140 y 199.
Y prediabetes, bueno, para cuando ya tenemos algunas de esas alteraciones que ya hemos mencionado aquí, más la insulina, perdón, la hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4. Hay un Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre, y por eso, o mejor dicho, debido a su gran prevalencia, se ha desarrollado pues propuesto ese día como para fomentar el control en los pacientes o en las personas y hacer un poco de llamado de atención al screening de esta enfermedad, porque un 50% de las personas que tienen diabetes no saben que la tienen, y 62 millones de personas que habían en el 2014 se piensa que van a llegar a 109 millones en 2040, lo que implica un gasto en salud de 446 mil millones de dólares. Y bueno, y por eso toda la OPS ha desarrollado esta estrategia que les digo que es la HEARTS. Bueno, muchas estrategias, pero una de ellas es la HEARTS para las Américas, que incluye tanto las enfermedades cardiovasculares, dentro de ellas la hipertensión, para tratar eso de estandarizar las pautas de manejo, de chequeo, de detección, cuándo, cómo, a quién, y también igual para la diabetes. Para 2020, en Ecuador, según el INE, la diabetes es la cuarta causa de muerte, pero prácticamente sería la segunda si quitamos la COVID, ¿no? Que es esta azulita clara que está aquí. Pero también es importante recalcar que cuántas de estas enfermedades isquémicas, hipertensivas, cerebrovasculares, a su vez están dadas en pacientes diabéticos, y tal vez fueron esa su causa de muerte principal, ¿no? Incluso enfermedades del sistema urinario y pacientes que se complicaron más de COVID o murieron de COVID por tener este antecedente. Entonces, no es solo el contexto de, bueno, cuántos murieron de diabetes, sino cuántos además por la enfermedad se complicaron de otra causa, y que fue la causa de muerte. Y bueno, dentro de esos factores de riesgo, como sabemos, está la obesidad. Estos sí son datos del ENSALUD, no han salido publicados aún en extenso las del 2018, entonces estos son del 2012. Vemos que en Azuay y Galápagos es donde está la mayor prevalencia de diabetes en adolescentes, que es donde, bueno, desde niños deberíamos tratar de insistir en esa modificación de los hábitos de vida, perdón. Y en adultos, entre 19 y 60 años, el oro es la que tiene la prevalencia más alta, ya incluyendo sobrepeso y obesidad. Y para la prevalencia de diabetes vemos cómo va aumentando en relación a la edad, y ya para el grupo de 50 a 59 años, fíjense que la prevalencia total, que es la azul, es de 10,3%, y esto es para el año 2012, probablemente esto ya está más alto. Para las mujeres 10,2 y un poco más alto para los hombres 10,5. Y en forma global, para ambos sexos, glucosa mayor de 126 en porcentaje de 2,7. Uno de cada 10 ecuatorianos padece de diabetes entre 50 y 59 años, eso es lo que significa eso, y la mitad además tiene colesterol alto. Bueno, dentro de la historia natural ya hemos comentado lo de la resistencia a la insulina, principalmente en el músculo y en el tejido adiposo. Hay un deterioro progresivo de las células beta pancreáticas, lo que implica entonces malfunción de estas células, incluyendo la secreción inadecuada de glucagón, y también para completar la hiperproducción o la hiperglucemia en sí, hay un aumento de la producción hepática de glucosa. Como antecedentes van a haber participación familiar, o sea, miembros de la familia, bajo peso al nacer, un poco los factores de riesgo que veíamos ahí en la guía del ministerio, aumento de peso mayor de lo normal en la adolescencia, bueno, obesidad abdominal o visceral, como también se conoce, que está muy asociada a la insulina resistencia. Y además muchos de estos pacientes, pues además ya cursan previo a la manifestación propiamente de la hiperglucemia, cursan con alteraciones dislipidémicas, con hipertensión arterial o hiperuricemia. También se han descrito etapas en las cuales, bueno, las primeras dos no necesariamente hay necesidad de tratamiento propiamente, porque no hay hiperglucemias aún,
o sea, en el sentido del rango diabético, pero sí serían las 2 etapas en las que deberíamos intentar actuar de manera más insidiosa para evitar que se desarrolle la enfermedad, porque ya en el estadio 3 ya la capacidad secretora de insulina va declinando mucho y entonces ya muy probablemente necesitamos algún tipo de antidiabético, incluyendo la posibilidad del uso mismo de la insulina. Entonces, de los primeros 10 a 20 años, fíjense que es un periodo largo, hay esa resistencia a la insulina, lo cual puede estar dado por hiperinsulinemia, o la hipotoxicidad en el paciente obeso. Por eso es esa insistencia o recalcar la detección de esos factores de riesgo que generalmente están asociados a esta hiperinsulinemia, que están descritos ahí en la guía como lo vimos, de estar pendientes, ¿verdad? Y tenemos la herramienta Find Risk, entonces sabemos que, bueno, si ambas cosas están alteradas, insistir más en ese paciente en un control. En la segunda etapa ya comienza a disminuir esa capacidad secretora de las células beta, y entonces ahí es cuando ya empiezan a aparecer estas glucemias alteradas en ayunas o intolerancia a la glucosa, pero esto generalmente no da síntomas. Entonces, algunas de las veces las personas, bueno, porque se hacen un chequeo o porque se iban a operar o por cualquier razón, se hacen una glucemia y les aparece alterada. Y ahí es cuando hay que también ya hacer un seguimiento mucho más de cerca. Y ya este caso, que bueno, que es el que normalmente ya va a necesitar entonces el tratamiento. Bueno, aquí están otra vez los factores que ya vimos, no lo vamos a repetir. Hacer el screening entre 1 a cada 3 años, dependiendo del caso. Esto también ya lo discutimos en la clase pasada, inclusive para que lo tuvieran claro para el examen, que son los criterios diagnósticos, tanto para el paciente sintomático, que recuerden que es mayor de 200 con síntomas, y de los asintomáticos, bueno, si es la sal, si es la prueba de tolerancia o si es la hemoglobina glicosilada, normalmente confirmarlo en 2 ocasiones. En la clasificación, bueno, ya también lo revisaron ahí en el AMIR, está la tipo 1 y la tipo 2 que son las más conocidas, los otros tipos como la MODI y la diabetes gestacional, que la verán mejor en ginecología, en ginecostetricia, son diferentes formas de manifestación de la misma, ¿no? Y dentro de la tipo 2, que es la que más vamos a ver en este semestre, bueno, recordar que hay unas donde predomina la insulinoresistencia y hay otras donde predomina el déficit de insulina, aunque la mayoría de los autores dicen que deben darse ambos factores para que la enfermedad se manifieste propiamente. También se habla de la susceptibilidad genética, siendo una enfermedad poligénica. No se ha encontrado relación con el sistema HLA, hay importante agregación familiar, y en los gemelos monocigotos hay una concordancia prácticamente del 100%. Entonces, dentro de los factores ambientales, bueno, los más conocidos son la edad, la obesidad y el sedentarismo. Pero ¿por qué es importante recordar esto? Por lo que les voy a hablar en la última diapositiva, que es la epigenética. Es decir, no quiere decir que todo paciente que tenga el antecedente familiar de ser diabético necesariamente va a desarrollar la diabetes, ¿no? Puede que unos sí, otros no. Pero dentro de esos factores ambientales son los que precisamente van a incidir en que si esos genes se activen o no se activen. Igual sucede para el cáncer y para muchos otros genes que normalmente están silenciados, esos mecanismos moleculares que quizás ustedes vieron en biología, y que probablemente, por ejemplo, van a verlos también cuando vean oncología, porque hay mucho de eso, de los que se expresan y los que no se expresan, pero que hoy en día se enmarca dentro de lo que se conoce como la epigenética, que ya lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, los 2 defectos que ya mencionamos, ¿verdad? La resistencia a la insulina y la falta o la escasez o la disminución o las anomalías en la secreción de la misma. Y bueno, la necesidad probablemente de que ambos defectos estén presentes para que se exprese como tal la enfermedad. Bueno, estas diferencias sí son bastante evidentes generalmente. La edad de aparición de la diabetes tipo 1 es más reciente, pues más corta. La aparición generalmente es brusca porque suele estar manifestada precisamente por complicaciones agudas como la citoacidosis diabética, como un debut de la enfermedad. En cambio, en el paciente con diabetes tipo 2, el debut suele ser, con complicaciones crónicas. Por eso es que se habla de que en ellos hay que hacer el control
el chequeo pues, de estas complicaciones con mucha más rigurosidad, porque normalmente ya las tienen, sobre todo las microvasculares, al momento del diagnóstico, ¿no? Y fíjense que son pacientes de mayor edad que probablemente han tenido 10, 20 años con el problema de la insulinoresistencia ya lesionando pues, el resto de su organismo. Aquí suelen ser los síntomas más floridos en la 1 porque precisamente cuando debutan con un proceso generalmente grave. El peso, o sea, son los que más sufren de polidipsia, poliuria, polifagia, ese tipo de manifestaciones. Suelen tener un peso más bajo en relación al otro. Este suele ser un paciente obeso, al menos al inicio. Como dije ya, las complicaciones crónicas suelen ser mucho más frecuentes al momento del diagnóstico en el diabético tipo 2. Estos necesitan insulina, estos al principio van a mejorar con dieta y ejercicio, pero igual hay que ponerles metformina. El glucagón aquí va a estar bajo, perdón, el péptido C, y aquí el péptido C va a estar alto. Aquí se caracteriza por el proceso autoinmune dando una insulinitis, aquí más bien es un proceso crónico con depósito de amiloides. Y bueno, este tiene autoanticuerpos y este no. Bueno, y esto es lo que les quería mostrar así como un abreboca de lo que es la epigenética. No sé si alguno ha oído hablar de esto, o quizás no sé si yo se los mencioné en séptimo. ¿Alguno ha leído algo de epigenética que le haya llamado la atención? ¿No? Por lo que veo, no, ¿verdad? Bueno, como hablábamos de que bueno, la mayoría de las enfermedades crónicas tienen algún componente genético en el sentido de la herencia, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿tienen antecedentes familiares de diabéticos? Bueno, ya es un factor de riesgo, ¿verdad? Pero eso no significa que yo obligatoriamente voy a desarrollar la diabetes, porque, bueno, algunos lo desarrollarán, otros no. Entonces, ¿qué? La epigenética, como dice acá, se refiere a las modificaciones químicas del DNA y las histonas. No sé si ustedes han oído hablar, acuérdense que esto es un cromosoma, ¿verdad? Que durante el proceso de envejecimiento, y cuando hablo en este caso de envejecimiento, veámoslo desde el punto de vista del proceso natural, ¿verdad? No tanto desde la óptica de la estética, que también importa, pero no es el enfoque, digamos, de investigación, pues, que se ha desarrollado mucho en la epigenética. Es porque uno de los factores que se ha visto que ocurre durante el proceso de envejecimiento es que en las esquinas, pues, los extremos de los cromosomas, tenemos unas estructuras que se llaman telómeros, ¿no? Y ese proceso de envejecimiento conlleva un acortamiento de esos telómeros. ¿Qué se ha visto? Que en la medida en que nosotros mejoramos esos factores ambientales, los que podamos mejorar, pues en el sentido de que tratemos de tener una vida más saludable, tanto desde la parte mental, por el estrés, pues, que tengamos una alimentación más sana y menos cantidad, o sea, menos calorías, y la actividad física. Bueno, hay otros factores más, pero esos básicamente como los más clásicos. Ese acortamiento de los telómeros puede revertirse, incluso hasta volverlos a alargar. Y eso probablemente es lo que hace que algunas personas tengan calidad de vida mucho mejor durante sus etapas de vida senil que otras. Dentro de esos factores, además del acortamiento de los telómeros, se estudió pues todo lo que son los componentes más internos, no los extremos, sino los internos del ADN, y se vio que muchos procesos de metilación y de acetilación hacían que esos genes que tenemos atenuados o silenciados, ¿verdad? O sea, normalmente nuestro organismo, y eso es parte de la respuesta inmune, trata de que esos genes permanezcan bloqueados, ¿no? Pero en algún momento, por factores ambientales, normalmente que pueden ser inclusive virus, ese no verse o ese ocultamiento puede quitarse, ¿verdad?
y aparecer. Y ahí es cuando se desarrolla el cáncer, se desarrollan las enfermedades autoinmunes, pues sea lupus, artritis, etc., ¿no? Entonces, esa teoría es la que maneja la epigenética, de que eso también puede revertirse a través de procesos que frenan precisamente la metilación y la acetilación de las histonas, ¿no? Que son estas moleculitas que están aquí, que son partes del ADN, que están así como dentro de los nucleosomas, ¿no? Entonces, bueno, es una teoría o una parte de la ciencia de la genética bien interesante que está siendo muy investigada durante los últimos años, porque no solamente se ha visto a través de ese proceso que no es que va a revertir por completo el envejecimiento, o sea, igual es un proceso natural, pero lo que se quiere es que las personas puedan llegar a su etapa de la vejez con mejor calidad de vida, preferiblemente sin Alzheimer, sin Parkinson, sin enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces, el otro enfoque, en el cual incluso hay muchos más estudios, es el enfoque farmacológico, o sea, el desarrollo de fármacos que reviertan este proceso de metilación, acetilación y otros más, para que no se expresen esos genes que podamos tener de Alzheimer, de Parkinson o de enfermedades crónicas como el cáncer, ¿no? Por eso mencionan aquí el cáncer, el desarrollo, porque también bueno, tiene que ver con eso de que porque el peso al nacer influye, porque la alimentación materna influye en que a lo mejor el niñito nace bien, pero desarrolla la obesidad o la diabetes inclusive en la adolescencia. Toda esa parte está muy estudiada a través de la epidemiología. Entonces, es ver con en PubMed, en Medline, en cualquier fuente bibliográfica, o inclusive en YouTube. Hay varios centros en España, o sea, les digo España porque los videos están en español, de investigadores importantes que trabajan mucho con esto y lo explican muy didácticamente, pues, en términos sencillos. Porque probablemente para ustedes, que bueno, están en su proceso de formación, cuando ya quizás vayan a hacer su posgrado, si alguno de ustedes se va a España, les gusta eso, como muchos sé que hacen su posgrado, bueno, algunos que pueden, hacen su posgrado allá, pues probablemente van a oír mucho hablar de eso, incluso desde la parte farmacológica, o bueno, o el que estudia neurología, o todas estas enfermedades que tienen que ver con procesos autoinmunes también. Son líneas de investigación que se están desarrollando mucho. Bueno, eso sería entonces en cuanto a la clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, creo que no hay duda. Ajá, entonces vamos a concretar lo de la planificación por si acaso se me olvidó decirles algo ajá. Si entendieron entonces lo del video, bueno, como ustedes ya lo hicieron, ya no creo que tengan mucho problema en hacerlo. Ok, entonces la próxima semana lo que tenemos pendiente es ya les comparto aquí. La próxima semana entonces está el otro control de lectura, que ya les dije lo que va para ese control. Yo les doy la clase entonces de tratamiento, ahí vamos a ver un poco entonces de la guiada, de la guía del ministerio, porque bueno, tienen que conocer los dos parámetros. Y van a hacer una receta médica, ahí les doy los parámetros entonces para que hagan la receta. Y luego la última semana tendríamos el examen parcial, para lo cual entonces iría este tema de tiroiditis y nódulo, diabetes, el tema 1 y el tema 2. El de complicaciones no, lo veríamos ese día, pero no se los voy a evaluar porque obviamente lo vamos a ver ese día. Iría para el siguiente bimestre la parte de evaluación. Y bueno, el video entonces lo pueden ir elaborando y luego les pongo entonces el link en el Canvas para que lo suban allí. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doctora, está claro. Ok. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.